¿Qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de AB. Creo que estamos muy emocionados porque es un proyecto que llevamos ya bastante tiempo platicándolo, planeándolo y por fin se llegó el día de lanzar todo esto. Y pues bueno, la idea en general del podcast y lo que queremos lograr con esto es realmente una hermandad en donde la idea es empezar a compartir un poco dentro de estos podcasts, tanto información, experiencias, cosas que hemos vivido tanto Marco como su servidor Mauricio a lo largo de nuestra vida, que nos ha ayudado a pues llegar al punto en el que estamos ahora, que estamos pues bastante plenos y pues emocionados de poder compartir un poco de todo esto que nos ha ayudado. Pero la idea de este primer capítulo, más allá de empezar a compartir esa información, experiencias y todo lo que hemos vivido, era un poquito más de conocernos, ¿no? De conocer un poquito más tanto la historia de Marco, un poquito de mi historia, cómo pues nos fuimos ahora sí que creciendo a lo largo de nuestra vida, cómo la vida nos fue juntando en diferentes puntos y al final cómo llegó la idea de crear esto y lo que queremos hacer. Entonces igual no sé si quieras empezar a compartir un poquito de ti, Marco. Completamente, creo que este podcast nació mucho pues de la necesidad de ambos, ¿no? De compartir ese fuego que llevábamos dentro, ese crecimiento, esas ganas de poder expresar simplemente un camino que no siempre ha sido fácil, pero que a final de cuentas de poco en poco hemos descubierto que todo ha valido la pena o que todo ha tenido un propósito detrás, ¿no? Muchas circunstancias de la vida en las cuales tenemos cierto parecido y nosotros al compartirlo entre nosotros terminábamos por descubrir que todos esos momentos oscuros, que en algún momento les podríamos llamar, terminaron por traer muchas ventajas de crecimiento a nuestra vida, ¿no? Realmente nosotros tenemos bastante tiempo de conocernos y siempre nos unió esa chispa referente a la búsqueda del crecimiento, ¿no? Desde el deporte hasta después los negocios y bueno, fuimos formando este equipo tratando de encontrar más gente que pensara un poquito parecido a nosotros, gente que le interesara el crecimiento de la otra persona, evitando las envidias, evitando ese recelo, esa sensación de que porque él crezca yo no estoy creciendo. Simplemente nosotros embonamos en la cuestión de que a mí me inspira ver a Mau creciendo, verlo logrando sus sueños, ver logrando todo lo que está haciendo. Para mí es inspirador, más allá de que me genere un conflicto. A final de cuentas somos hombres y trabajamos sobre esa competitividad, pero él y yo tenemos una competitividad sana en la cual al ver los resultados de él, a mí no me genera ningún conflicto más que ganas de superarme y saber que lo puedo hacer a la misma forma que él, ¿no? Entonces, gracias a todo esto nació AB. Como dice Mau, el día de hoy lo que queremos es platicar un poquito de lo humano que somos nosotros, porque a final de cuentas mucha gente ha vivido estas situaciones parecidas a las nuestras, ¿no? Y bueno, al final nosotros queremos compartir un poquito de nuestra historia de vida. Si gustas, empiezo yo, Mau. Perfecto. Pues bueno, mi vida resumida, por así decirlo, en resumen, pues realmente viene muy marcado en mi clan familiar, en el crecimiento de mi familia, que de parte de mi padre, mi abuelo tenía un poder económico muy alto antes de que yo naciera. Y todos sus hijos, mi abuelo, vivieron un momento económico de mucha fuerza durante 8 o 10 años aproximadamente, un nivel económico bastante alto. Y al yo nacer justamente en el año 94, se viene un desdén de problemas gigantes porque viene una devaluación económica en México. Mi papá empieza a tener muchísimos problemas económicos referente a esto mismo. La empresa de mi abuelo se cae, entonces pues empiezan a dejar de recibir esos cúmulos de dinero que tenían ya contemplados pues para más adelante, ¿no? Entonces es bastante choqueante para mí desde niño porque escuchaba muchas historias de éxito, muchas historias de mucho dinero, muchas historias de lo fácil que era recibir el dinero, pero yo alcanzaba a percibir algo diferente. Yo desde pequeño me tocó ver una lucha referente a cómo conseguir el dinero, me tocó convivir con niños que tenían dinero y yo empezaba a notar que en mi vida había cierto grado de escasez, ¿no? Entonces, en algún momento fue doloroso, hoy entiendo que había un propósito detrás de ello, porque si yo no hubiera visto todos esos ejemplos de vida donde la abundancia fluía de una manera tan fácil, tal vez yo jamás me hubiera puesto a buscarla, ¿no? Y hoy entiendo que es algo que todos los seres humanos merecemos, pero de chiquito fue difícil, la verdad es que fue difícil, y bueno, ha sido un proceso hasta el día de hoy, que tengo 28 años, de seguir buscando y encontrando cómo limpiar ese camino, ¿no? Principalmente al inicio fue a través del deporte, tuve un sueño de futbolista, el sueño de futbolista no se dio, después de ahí toda mi frustración encontré un espacio en el gimnasio que me llenó de alguna manera y soñaba con conseguir un carnet profesional.
todas mis habilidades del deporte, pues las enfoqué ahí. Y en ese proceso, cuando me metí al gimnasio, pues viví muchas cosas muy bonitas, muchas cosas muy difíciles. Seguía batallando con la situación económica, pero bueno, veía detrás del sueño del culturismo, pues que podía romper este patrón, ¿no? Conocí personas y relaciones que marcaron mi vida en sentido negativo y positivo. Entregué mucho de mi energía y ahí fui aprendiendo, obviamente, la importancia de aprender a balancear qué tanto das, qué tanto te das a ti mismo, ¿no? Y justamente ahí te conocí, Mau, en el tema del gimnasio. Yo a Mau, yo tenía una exnovia por el cual conocí a Mau, y yo lo conocía como el Mamau, Marieli, como si yo lo conocían como el Mau Mau. Yo sabía que era un chico mamey del Tecnológico de Monterrey, y yo era entrenador del gimnasio, entonces como que ahí había una conexión ya de que había dos chavos de la misma edad con ese potencial o esas ganas de crecer físicamente, ¿no? Y eso fue en el año... ¿Qué sería? ¿Cuánto? Estaba ¿Hace breve. 10 años? Sí, como unos 10 años. Ok, aproximadamente ahí empezamos a ubicarnos más que nada. Y chistosamente, bueno, yo me metí de lleno al mundo del culturismo después del tema del fútbol. Fue doloroso para mí, pues como no haber dado ese paso cuando yo sentía que tenía las habilidades. Aquí en México a veces es un poquito difícil ese tema, pero bueno, la vida tenía ciertos planes en el culturismo. Me preparé de maneras muy intensas, conocí unos aspectos del mundo del culturismo muy fuertes. Gané un campeonato nacional, fue una racha muy buena para mí. Empecé a ver incluso en ese momento un flujo económico diferente cuando me empecé a aventar tanta atención a mí, ¿no? Y al mismo tiempo seguía luchando con tantas emociones que cargamos hasta que te pones a limpiarlas, ¿no? En este tema, yo creo que mucho relacionado a mi mamá, donde empecé a tomar a mi pareja en ese entonces como si fuera una madre, y empecé a quererle dar como ese espacio, quería sentir ese cariño de ella. Y aprendí a desvalorizarme, la verdad. Es que en un momento, incluso yo logrando tantos triunfos y conquistando tantas metas, yo me dejaba guiar por lo que esta persona pensaba de mí o me hacía sentir, y pues volví a vivir bajones bastante fuertes, ¿no? Realmente, a partir de ese punto fueron parteaguas en mi vida muy, muy fuertes, donde, bueno, le llegué llorando a Mao, le llegué pidiendo ayuda, porque de alguna manera yo ya alcanzaba a percibir en Mao ese crecimiento que él de alguna manera pues seguía buscando, ¿no? Desde que te metiste a las redes de mercadeo. ¿Hace cuánto sería eso? Mi primera empresa fue en el 2013. Ok. Ahí yo ubicaba a Mao porque 2014. era el chico diferente del TEC. O sea, al final de cuentas era el chico que siempre nos invitaba a pláticas de empresas de multinivel y todo esto. Pero a esa edad eran pocos los que lo entendían, exactamente, eran pocos los que lo entendían, ¿no? Y yo estaba muy clavado en el tema del fitness, ni siquiera entendía mucho del tema financiero, pero realmente pues fui entendiendo que a final de cuentas te tienes que empezar a acercar, a juntar con las personas de las que quieres aprender, ¿no? Y de alguna manera nos pasó en este sentido algo parecido. Mau se acercó a mí, yo estaba muy metido en el tema del culturismo, me empecé a certificar, se acercó, me dijo, bro, por favor, vamos a entrenar juntos, ayúdame a prepararme. Y una cosa llevó a la otra, yo lo ayudé a prepararse, y él, a lo mejor sin darse cuenta, me empezó a ayudar a mí a prepararme en el tema financiero, a sanar bastantes cuestiones emocionales, ¿no? Y desde que te ibas a venir a Playa del Carmen, yo ya sentía esa necesidad de acompañarte, me había frenado por muchas cuestiones. Y bueno, ahora que me pude venir para acá fue un brinco cuántico en 10,000 formas, porque de alguna manera tuve que destruir ese ego de lo que era Marco, ese Marco seguro, que detrás tenía muchas heridas, ¿no? Y con él sentí la libertad, sentí el espacio de decirle, güey, algo está mal, no me va bien, no sé por qué, no sé qué estoy haciendo. Y la importancia de tener un hermano, de tener un amigo con el que te puedas abrir, que te sientas libre de compartir tus problemas, es que te puedes espejear. Y él, siendo súper sincero, me pudo decir, güey, pues es que la estás regando en esto, en esto y en esto, ¿no? Necesitas poner orden en esto, en esto y en esto. Y eso para mí pues realmente fue una bendición, un parteaguas, porque aunque el proceso no ha terminado, por lo menos en el tema financiero, hoy veo que salí, exactamente, nunca va a terminar. Hoy veo que salí sobre todo pues de esa zona tan difícil, que fue sobre todo el tema financiero, porque como te digo, ese brinco de un abuelo súper rico, súper millonario, y de pronto a la generación mía, un golpe de pobreza, la verdad, porque fue muy difícil. Y bueno, eso fue lo que marcó mi vida principalmente, la metida al culturismo, que me permitió conocer muchas, muchas habilidades. Y hoy en día incluso tuve que alejarme de ese personaje del culturismo, darme un descanso para meterme a sanar otras emociones, ¿no?
Y gracias también a Mabel, a tu pareja, que en este caso fue una terapeuta de vida que nos arropó, nos acompañó con su sensibilidad, una brujita que nos acompañó con su sensibilidad y nos permitió también, ¿no? Trabajar muchos temas, siempre fue muy linda en el tema de escucharnos y simplemente a veces con que esté la persona adecuada que te escuche, pues tú te escuchas y dices, ok, algo está mal aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, pues bueno, a cuentas, en resumen, esto fue lo que pasó conmigo, esto fue lo que me hizo querer dar este brinco para estar acá en Playa del Carmen. Y ha sido magnífico, la verdad que ha sido magnífico esos momentos muy oscuros, muy densos. Me atrajeron a las personas correctas, a generar esta necesidad de crear un equipo, pues para compartir, para inspirar, simplemente para conectar con personas que se den cuenta que se puede. Yo aún no termino de saldar o de sanar muchas deudas, incluso con muchas personas que sigo atendiendo lo más que se puede, porque fue un proceso de muchos años, como tú lo sabes, ¿no? Y la verdad es que es bonito que nos atrevamos a dar esos pasos, como al crear este podcast que llevábamos pues bastante tiempo postergando, que inició con una idea y luego se transmutó en otra y luego en otra y seguramente seguirá acrecentando muchas ideas diferentes, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es Marco, eso es lo que ha pasado desde mi nacimiento hasta acá. Y bueno, mucho de eso embonó con tu historia, que bueno, no sé si nos quieras compartir un poquito. Sí, que como decías al principio, creo que los dos hemos coincidido en varias partes de nuestra vida y hemos tenido como muchas cosas en común. Desde ahí el año de nacimiento, que los dos somos de hecho año. Y pues igual también, un poquito resumido, mi historia fue muy parecida a la tuya, porque igual yo vengo de una familia en donde de abuelos venimos de una familia pues de escasos recursos y mi papá fue la primera persona que rompió como ese patrón familiar de pobreza y todo, y fue una persona que salió adelante, ¿no? Me empezó a trabajar desde los 14 años, pues lavando carros, trabajando de bellboy y todo, y creció tanto en la industria de los seguros que nos llegó a dar una vida muy buena, ¿no? La verdad es que, pues yo recuerdo mucho de mi infancia en donde viajábamos a Estados Unidos, conocer mucha parte de Estados Unidos, ir a Disney World con mis hermanos. Una estabilidad económica. Teníamos una muy buena casa, mi papá le iba bastante bien, ahora sí que se podía decir que éramos una familia pues bien acomodada. Y después de bastante tiempo, más o menos a mis 11, 12 años, por cuestiones de que yo iba a entrar a la secundaria, nosotros somos de Ciudad de México, entonces la seguridad y toda la cuestión de que mis papás no querían que yo creciera en una ciudad tan caótica como Ciudad de México, querían que yo creciera en una ciudad más tranquila, en donde pues creciera como buena persona, buenos valores y todo. Decidimos irnos a Oigan, a la mierda de la frontera, ¿no? Y pues total, llegué para secundaria y creo que esa fue pues una de las temporadas más oscuras, como dices tú, ¿no? Tanto en temas personales, familiares y todo, porque venir de una abundancia bastante buena, de tener pues una buena solvencia económica, viajes, carros del año y todo, desde que llegamos a esa ciudad fue como una cuestión en donde, no sé, algún karma se tenía que pagar y de tener todo, poco a poco llegamos a poner unos negocios ahí en Aguascalientes. Los negocios nunca funcionaron, ahí se fue mucho capital. Incluso llegamos comprando una como casa comercial ahí en donde pusimos los negocios y teníamos otra casa de nosotros. Mis papás siempre buscaron darme una muy buena educación, me metieron a las mejores escuelas y todo eso empezó a drenar, ¿no? Pues buenas colegiaturas, esto, llegamos a hacer un último viaje a Canadá en ese tiempo, entonces los negocios nos empezaron a dar. El capital que tenía mi papá poco a poco fue bajando. Desde esa misma frustración, ¿no? Porque él entendía que merecía de cierta forma ya mantener ese ingreso constante y se fue desaguando, se fue liberando, ¿no? Sí, completamente. Y para ese tiempo mis hermanos ya no estaban en casa, yo era el único que quedaba con ellos. Y ahí fue donde empezó mucho de esa cuestión económica en donde nos tocó vivir el otro lado, ¿no? Literal llegar a una pobreza en donde fuimos perdiendo poco a poco todo, hasta que mi papá tuvo que vender una de las casas en donde estábamos viviendo. Los fuimos a vivir en la parte de arriba de donde teníamos los locales comerciales. De ahí, por cuestiones personales, también decido irme al TEC de Monterrey, becado y todo, pero aún así que
con beca y todo, pero las mensualidades y el mantener una escuela Sigue siendo la escuela más cara de Aguascalientes. Y empiezo a ver también cómo mi papá se empieza a endeudar, empieza a pedir prestado y todo, y llegó a una deuda enorme. Entonces pasamos de una parte, pues, de abundancia a vivir en un momento en donde ya no teníamos, o sea, ya no sabíamos ni siquiera si íbamos a alcanzar al fin de semana para comprar comida. Había días en donde literal 1 o 2 huevos, cosas por el estilo. Entonces, esa fue una de las partes que creo que a mí en lo personal hizo un cambio muy, muy, muy fuerte y marcó una pauta muy importante en mi vida, porque me tocó vivir un poco la parte de la abundancia. Yo personalmente en ese momento estaba viviendo total escasez. No teníamos literal nada. Yo me movía en camión para ir a la escuela. Y también ahí fue un poco esa frustración en donde llegó, en donde creo que fue algo que marcó mucho también esa relación que tienes con el dinero, en donde por una parte yo vivía una realidad de escasez, en donde mis papás estaban endeudando, no teníamos para comer y todo, pero estaba yendo a una de las mejores preparatorias. Con un círculo de amigos súper poderoso, Exactamente, ¿no? donde me tocaba ir a clases con gente que era dueño de empresas y todo. Me tocaba vivir mientras estaba con mis compañeros. Niños tigres en su casa, ¿no? ¿No? Toda esa cuestión de, pues, abundancia por todas partes, en donde, no sé si recuerdas que a uno del TEC a sus 15 años le regalan un R8. Sí. Era ahora sí que un mundo en donde a mí me tocaba ver lo que, pues, de repente muchas personas lo ven en películas o algo. A mí me tocaba verlo de primera mano. Ser amigo de ellos. Vivía una fantasía, pero una vez que terminaban las clases, americano, todo lo que hacía y regresaba a mi casa, regresaba a una realidad en donde es, ¿qué hay de comer? No, y a esa edad te hace cuestionarte, ¿no? Porque digo, incluso, ¿qué puedes contemplar a esa edad en cuestión no de valor personal? O sea, porque dices, ok, soy bastante estudioso, porque lo eras, ¿sabes? Soy bastante aplicado, soy aplicado en el deporte, y no fuiste un niño problema, ¿sabes? O sea, a lo mejor eras niño travieso o lo que fuera, pero no eras un problema, ¿sabes? No eras un ratero en la calle haciendo un mal. Y a veces esa comparativa con otras personas que tú veías que ni siquiera se esforzaban tanto, no tenían una habilidad de que les interesara, no tenían una meta de vida ni siquiera, y tenían esos flujos súper sencillos de dinero, ¿no? Sí, la verdad, y también era muy frustrante también el de repente, pues, el pensar de por qué tú no lo tenías. Exactamente. Y esa parte como en donde también pueden empezar a llegar todas esas emociones de envidia, de enojo, porque por una parte tú ves que tus papás están haciendo todo lo posible, trabajando día y noche por proveerte de algo, y batallan y batallan y batallan y puros problemas y todo. Y por otro lado ves personas que tienen la vida resuelta, ¿no? En donde no se tienen que preocupar absolutamente de nada. Y esa parte de por qué no puedo, ¿no? Y eso es lo que te digo que a mí me hizo un cambio muy fuerte, porque precisamente me hizo empezar a cuestionar muchas cosas. Exactamente. ¿Qué hacen ellos que les va tan bien? Porque muchas veces yo en mi casa escuchaba pues lo típico, ¿no? De México y la economía y todo, pero la misma economía, el mismo país, todo, yo veía gente en mi escuela que tenía dinero al por mayor y mi propia familia no tenía absolutamente nada. Entonces empiezo a cuestionarme esa parte de qué están haciendo ellos, qué hacen ellos diferente, que te pueden tener lo que quieran y nosotros, a pesar de que trabajamos y hacemos y todo, no. Y también esa parte en donde te sientes mal, ¿no? En donde también muchas veces pues viene ese menosprecio de las personas porque ven que no eres de su mismo estatus social y todo. Entonces, esa frustración también de que tú quieres y todo, pero no eres parte quieres embonar, ¿no? De alguna manera a lo mejor es algo infantil, pero es como cuando todos de niños van de rojos vestidos, tú también quieres ir de rojo para ser parte de la pandilla, ¿no? Sí, y aquí en donde pasaba 3/4 partes de mi día ahí, ¿no? Y entonces de ahí empiezo a cuestionarme muchas cosas, empiezo a preguntarme a mí mismo qué se necesita hacer, porque yo veía que mi papá tuvo una carrera muy buena, veía muchas personas cercanas que estudiaban y todo, y batallaban, y había otras personas que no. Entonces, para mí algo muy dentro de... Decía algo que era... exacto, ¿no? Algo debe de hacer lo posible, ¿no? Y si es posible para ellos, ¿por qué no puede ser posible para mí? Uh-huh. Pero sabía que había algo que me faltaba. Hay algo que saben ellos o hay algo que conocen ellos que yo no. Y por eso tienen esa diferencia. Y empecé a
a buscarnos videos en cuestiones y todo. Y eso fue mi preparatoria. Y de repente en ese cuestionamiento personal de cómo puedo, yo también quiero tener ese estilo de vida. Yo también quiero viajar por el mundo. Porque los veranos yo me quedaba en casa y era salir a jugar en la zona en donde yo vivía, mientras mis compañeros iban a Roma, iban a muchas partes del mundo. Y es lo chistoso, porque digo, si no tuvieras ese entorno, como sea, no, a lo mejor no lo hubieras alcanzado a percibir, pero la vida te puso ahí para percibirlo, ¿sabes? Entonces es como, ok, yo también quiero vivir esa experiencia y no sé por qué no la estoy viviendo, ¿no? Hay algo que debo analizar dentro de mí. Y empiezas a analizar y de pronto empiezas a escuchar programaciones dentro de tu cabeza, como que es difícil obtener dinero, como que te tienes que esforzar demasiado para obtener poco dinero, como que todas estas cuestiones que van a veces de cadena generacional, ¿no? Que el dinero es peligroso o malo. Necesito venir de una familia rica, o no sé, necesito ser director de una empresa o cosas. Entonces yo veía que la gente que le iba bien era porque eran dueños de su propio negocio. Pero poner un negocio tampoco es como que lo puedas poner sin dinero ni nada. Entonces estaba como frustrado en esa parte, pero buscando. Y fue en ese momento en donde me presentan la primera empresa de red de mercadeo. Y fue la primera exposición que yo tuve a un negocio totalmente diferente a los tradicionales y todo, en donde pues con una pequeña inversión puedes llegar a tener un negocio multimillonario, ¿no? Porque es una industria que genera muchísimos millonarios a lo largo del año. Y esa primera empresa me hizo como una espinga, ¿no? Porque aparte van muy enfocadas al proceso mental, ¿no? Regularmente estas empresas van muy ligadas a network, desarrollo personal y todo. Y también ahí empezaron muchos miedos de, pero ¿cómo? Era una empresa en donde ellos hacían el marketing de un café, que soy amante. Entonces, pues obviamente el tema de a quién no le gusta el café y todo. Entonces, como que esa primera exposición me despertó una chispa que es como, ay, ¿no? Y creo que acabo de encontrar una forma de cómo por lo menos salir de la situación en la que estoy ahorita. Pero obviamente la inversión inicial no la tenía en ese momento. Empiezo a hacer varias cosas de tareas, proyectos y todo para empezar a juntar dinero. Y después de un poco de tiempo, cuando tenía ya para hacer mi inscripción a la empresa, si me preguntas realmente no recuerdo qué problema hubo en casa. Y parte de ese dinero se tuvo que ir. Entonces fue como, bueno, necesito otra vez empezar a juntar. Y en ese estar juntando me presentan otra empresa de red de mercadeo muy grande. Y me doy cuenta que no era solamente una, ¿no? Y empiezo a conocer un poco más de ese monstruo, ¿no? De lo que son las empresas de red de mercadeo y todo. Y la verdad es que me encantaba el modelo de negocio, pero había algo que... algo, ¿no? Por algo se me tuvo que ir el dinero, por algo Claro. que nunca entré. Voy a seguir buscando. Me hicieron, me presentaron como 3 o 4 empresas y sabía que ya había algo, pero no. Y me presentan después una en donde conozco chavos de mi edad, porque normalmente en esas empresas en donde había estado había pura gente grande. Y de repente llega una empresa en donde el movimiento más grande que tenían eran de jóvenes y veo a chavos 1 año, 2 años más grandes que yo manejando Cadillacs pagados por su empresa, ganando 3, 4 veces más que mucha gente, y fue algo que me inspiró. Y total que en 2013, 2014 entró en esa primera empresa de red mercadeo y estuve 1 año y medio ahí y me empezó a ir increíble. Y viendo la posibilidad que yo tenía de realmente crear una fortuna en esta industria y todo, gracias a uno de los libros que por aquí debe de estar, lo leo, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, puedo persuadir un poco a mi papá para que me permita salirme de la universidad, porque obviamente ellos ya se seguían endeudando, yo ya no me veía estudiando en una universidad, yo ya no me veía... No, ya tenías otro camino que se veía mucho más Exacto, ¿no? Entonces mucho más brilloso. yo veía profesores que habían estudiado y no tenían lo que yo buscaba y empezaba a encontrar un lugar en donde no necesitaba título, no necesitaba nada más que puras ganas. Y entonces decido salirme de la universidad con la promesa de que con lo que estaba empezando a ganar me iba a dar 1 año sabático, enfocarme en el negocio y de ahí iba a sacar para regresar a la universidad, ¿no? Esa fue la promesa que hice a mis papás. Obviamente nunca se cumplió. Y terminé saliéndome de la universidad. Entonces yo ya no me veía ahí.
empiezo en este mundo de las redes de mercadeo. Lamentablemente, después de 1 año y medio de estar ahí, la empresa tuvo un problema, deja de laborar en México y entonces yo de empezar y literal estaba a nada de llegar a un rango en donde me iban a empezar a pagar el BMW. Lo bueno. Exacto, ¿no? Entonces, pum, Y se empieza a ver el oro y atrás. exacto. Esa primera experiencia en donde por fin empezaba a salir y pum, de repente así como machete, tras. Pero bueno, si ya lo había logrado hacer una vez, Claro. empecé a buscar diferentes empresas, no me gustaban, empecé a hacer como un salto y de ahí estuve bastante tiempo intentando en varias otras empresas de remercadeo y empezó a suceder algo muy chistoso en mi vida, en donde empezaba un proyecto y justo cuando me empezaba a ir increíble, de repente sucedía algo y tras. Se caía mi cheque, se iba la gente, la empresa cerraba, no sé, sucedían muchas cosas en donde estuve. Aparte como un ciclo, ¿no? O sea, la primera vez dices, bueno, algo pasó. Y la segunda vez dices, esto se parece a lo que pasó. Y la tercera vez dices, esto ya está raro. La cuarta dices, no, ya, no es coincidencia. Algo está haciendo raro, algo está... Porque había muchas otras personas que la reventaban y todo, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Hasta que llegó un momento en donde mucho de mi dinero se me fue en un proyecto y tuve la necesidad de tenerme que salir, de emprender y regresar a algo que yo había jurado y perjurado que nunca iba a hacer, que era tener un empleo. Porque obviamente lo que yo promovía y lo que más yo... Universal, yo decía, exacto, no sé tu propio jefe, no trabajes, eso no funciona. Y la vida parece que me dijo así de no, ahí vas, ¿no? Entonces llegó un momento en donde yo ya no tenía para mi reconsumo, yo ya no tenía para mantenerme activo en el negocio y necesitaba empezar a buscar otra fuente. Entonces dejo un poco ese negocio y empiezo mi primer trabajo de toda mi vida así bien, que fue como bartender en un Irish pub. Cierto. Chistoso, para los que me conocen saben que no soy una persona que sea muy afín a tomar alcohol. Y yo era un bartender en donde no me gusta para nada la cerveza. Ni los va. Y era lo que más tenía que servir todo el tiempo. Cervezas de todas partes del mundo y todo, pero era parte de... Y estuve trabajando ahí 6 meses y al mismo tiempo que trabajaba, pues seguía esa espinita de voy a empezar a juntar dinero. En cuanto tenga dinero suficiente, voy a emprender. Y empezó a suceder ahora de nuevo eso. Trabajaba, juntaba dinero, tenía suficiente, empezaba un proyecto. En ese momento empecé a hacer trading, empecé a encontrar el mundo de las criptomonedas, muchas otras cosas en donde... Y algo sucedía, ¡pum! Algo sucedía y ni siquiera era cuestión de... Era realmente personal, hasta parecía que era personal del universo contra mí, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Entonces empieza esa trayectoria en donde me empiezo a trabajar ahí, me salgo, empiezo con la parte del trading y todo. De hecho, en ese tiempo me fui unos meses a Estados Unidos con mis hermanos y todo estaba súper bien. Al CEO le sucede algo y otra vez bye. Intento hacer mi propia academia y fue un estrés total en donde llegó un momento en donde ya era tanto estrés y tanto lo que yo tenía que hacer que ya empecé a tener problemas de salud, empezaba a vomitar, migrañas y todo, entonces lo termino dejando. Regreso a México y me vuelvo a emplear en una empresa de automotriz, ¿no? Como asesor de servicio y otra vez de cero empezar. En ese tiempo, mientras estaba laborando ahí, fue cuando conocí a Mabel y le tocó a ella vivir parte de eso, en donde hasta ahorros de ella y todo los invertíamos, se perdían y todo, y empezó ese trabajo como de pum, no, una y otra vez, hasta que llegó un momento en donde después de varias veces, una de mis hermanas vivía aquí en Playa del Carmen y me dijo, Mau, tú sabes inglés, aquí te iría súper bien, hay mucho trabajo, hay mucha prosperidad, ¿por qué no vienes a probarlo? Durante mucho tiempo le dije que no, y llegué a un punto en donde era como mi única esperanza. Me vengo para acá y conozco otra industria completamente diferente, que es de los juegos vacacional, ventas y todo. Me empieza a ir increíble. Y dentro de ese tiempo que estoy viviendo aquí me empieza a ir increíble, conozco el mundo keto. Me presentan a unas personas, conozco el mundo keto y empezamos a vender unos retos en donde la gente para bajar de peso y todo y nos empezó a ir increíble. Entonces nuevamente dejo las ventas y me dedico al negocio. Y eso es chistoso porque aparte del tema del keto, si te
ahora, cuando te empezamos a preparar, cuando íbamos a competir todo esto, fue un tema que no nada más estabas vendiendo, sino estabas experimentando. Y lo más padre o lo bueno de ese tiempo fue que probamos, pues, algo nuevo a nivel, supongo que planeta, ¿sabes? Algo que se estaba exponiendo apenas. Y yo mismo te dije cuando íbamos a prepararte para competir en Contra, dije, Mau, no estés inventando. Aquí en el libro dice que se debe hacer así y así. No, vamos a intentar esto. Y lo hicimos y funcionó, ¿no? Fue algo bastante bonito como en equipo, ver ese resultado referente pues a todo este tema de keto, ¿no? Y incluso yo pensaba, la verdad, que le habías dado al clavo. Yo dije, lo que acaba de descubrir él y haber creado esa empresa de keto, ya, o sea, ya había keto Mau, industrias, ¿no? Y la verdad, sucedió nuevamente, como dices, ahí fue cuando la vida nos volvió a unir. Yo regreso a Aguascalientes, ya con un negocio keto, ya no tenía la necesidad de estar aquí, porque Mabel se había quedado a vivir en Aguascalientes porque estaba terminando la universidad. Entonces estábamos en una relación a distancia, estuvimos así 6-8 meses. Wow. Entonces decido, oye, me está yendo increíble en las ventas, pero tenemos este negocio que también está yendo increíble. Si le dedico el 100% de mi energía, lo podemos hacer mucho mejor, lo hago junto con ella y hacemos algo increíble y los dos juntos. Regreso a Aguascalientes, me meto al gimnasio y ahí fue en donde un día nos topamos, justo en la entrada, y así de, bro, voy regresando, quiero entrenar, quiero volver a hacer, porque estaba empezando con ese mundo. Y ahí fue en donde Volvimos a mi idea al principio, que es algo muy chistoso, que es esa parte en donde siempre necesitas gente que te impulse, ¿no? Y mi idea al principio era únicamente pues, regresar a hacer un poco de ejercicio, marcarme, verme bien y listo. Entonces te digo que me quiero que me entrenes, te digo que tengo una dieta especial. Total, ahí te... Yo le dije que estaba loco, le dije, Mau, no vas a poder entrenar con puras grasas. Pero la verdad es que fue una de las cosas por las que yo pude conectar de una manera tan padre contigo, porque la verdad es que sí considero que tengo unas habilidades muy fuertes en el sentido, por lo menos del culturismo, en la cuestión de entrenamiento, ¿sabes? El factor mental y todo este tema de aprender a tolerar la motivación y todo esto, me hizo muy fuerte, porque en muchos momentos de mi vida, más que pensar en competir, el gimnasio para mí era un tema de meditación. O sea, yo iba y me encerraba de lunes a domingo en mi cueva y entre más sola estuviera mejor. Y entrenaba, supongo que por tratar de evitar los pensamientos o lo que sea. Y me hice muy fuerte mentalmente. Entonces, la verdad, mi manera de probar, a lo mejor como varón, a otros varones y hacerlos sentir que yo era el alfa, era a través del entrenamiento. Porque lo que yo hacía era, ok, a ver, vamos a entrenar tú y yo a ver si es cierto que puedes entrenar conmigo, ¿no? Y la verdad es que no había encontrado a nadie con quien pudiera entrenar a un nivel como el que a mí me gustaba. Y a Mao nunca lo pude derribar, ¿sabes? Era como, yo siempre trataba de ir una serie más, una rep más que los demás, simplemente por percepción personal, porque eso a mí me hacía sentir, no para hacerlo sentir mal a ellos, sino porque yo decía, ok, yo di una más, eso me suma a mi propio poder, ¿no? Y cuando conozco a Mao, conozco a otro loco igual que yo, que el problema era que yo le decía, vamos a hacer 8, y Mao sin que le dijera nada hacía 10, ¿no? Y luego yo quería hacer esas 10 y Mao ya había hecho 11, entonces era una competitividad como la que empezamos hablando, muy bonita, muy bonita, porque a final de cuentas fue un empuje mutuo, o sea, Sí. salirnos de la zona de confort. Y ahí en esa parte en donde yo venía con la idea de solamente entrenar y ponerme bien en esa competitividad, después de 4 o 5 meses que tuvimos un resultado impresionante que la verdad ninguno de los dos esperábamos, fue cuando se te llega la pequeña idea de decirme de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no compites? Yo siempre había tenido el sueño de competir desde mucho tiempo, pero nunca había... Se había dado. Enfoque aparte, ¿no? Exacto, entonces en el momento que tienes esa brillante idea y me siembras una semilla ahí, y viendo lo que había hecho fue como, ¿por qué no? De hecho, yo me acuerdo que cuando recién entré al gimnasio y quedamos de que el lunes iba a empezar a entrenar contigo, yo me acuerdo que mi meta más grande en la vida era llegar a 65 kilos. Yo toda mi vida siempre había pesado 50 y tantos y todo. Cuando me metí al gimnasio y empecé a entrenar, llegaba a 62, 63. Nunca llegué a 65 kilos. Empezamos a entrenar juntos. Llego a 68, 69, como si nada. Se desbloqueó Una parte en donde yo mi meta para la vida era llegar a 65 y iba a ser soñado. Y ya estaba en 69 y para mí fue como de... o sea, como que ya empezó esa parte a lo mejor de la vigorexia o no sé. En donde me veía y yo volteaba a ver de ti, volteaba a ver muchos otros del gimnasio y digo...
si ya puedo lograr esto... Una especie de competitividad sana, ¿no? Mucho de lo referente de lo que es AB. O sea, porque si logramos encontrar siempre a personas a las que simplemente te demuestren el potencial que puedes alcanzar, sin desvalorizarte del proceso, sin caer en un tema de comparación, porque al final de cuentas no puedes compararte con nadie por historia de vida, por tipo de cuerpo genético, por 10,000 circunstancias, pero cuando tomas a otra persona simplemente como un empujón, porque ya viste que alguien más lo logró, pasan milagros, ¿no? Algún día platicábamos referente al tema de las personas que corrían, no me acuerdo si son 100 metros planos. Del récord mundial. Del récord mundial, no recuerdo bien el dato, pero solo por poner un ejemplo, se supone que la meta, o más bien la persona más rápida, me parece que lo recorría en 9 segundos, ¿no? Y eso fue durante 20 años, por decir un ejemplo. Y de pronto apareció un loco que lo hizo en 8 segundos. Y solamente porque uno lo hizo, los chavos de universidad, personas que ni siquiera estaban dedicadas completamente a ese medio, lo volvieron posible. A nivel conciencia colectiva, de pronto ya era algo posible. Y de pronto apareció otro con 7 segundos. Y ya desbloquearon el potencial. Inclusive hasta científicamente decían que era imposible. Era imposible, exactamente. Probado. Exactamente, ¿no? Y aquí nos pasó algo muy parecido, porque la verdad es que nuestros entrenamientos fueron nivel intenso, ¿no? O sea, nos llevábamos a un grado de entrenamiento por pura pasión. No era ni siquiera una lucha de egos, era una competitividad muy sana, porque era como que yo también puedo, ¿no? Era hermoso, realmente fue una experiencia muy, muy bonita, que sobre todo terminó por mostrar en el mundo externo esos resultados, esa forma de que realmente no se necesitan trucos milagrosos, ni suplementos milagrosos, ni fármacos milagrosos, sino simplemente una pasión de crecimiento. Y a final de cuentas, creo yo que también, por lo menos en mi caso, el hecho de conquistar cosas en mi cuerpo físico, también me invitó a entender que podía conquistar otras cosas en el tema monetario, en el tema de las finanzas, ¿no? Porque, bueno, todo este tema del que platicamos ahorita, mucho de los problemas del dinero, yo recuerdo un momento de mi vida así muy crítico donde tenía, no me acuerdo si estaba con una exnovia pues, de la que cuando te conocí, no me acuerdo si era ella, pero recuerdo un momento muy denso de mi vida, supongo que de unos 17, 18 años, donde a lo mejor a esa edad sientes que el mundo se te cae por cualquier situación, ¿no? Y yo me recuerdo que me fui una vez llorando en la noche a un campo de golf, mi abuela vivía en un fraccionamiento, y me salgo muy triste, muy frustrado por la situación económica, por la falta de oportunidades. Yo le estaba echando muchas ganas al culturismo y no se me daban las puertas para incluso poder alimentarme de la manera correcta, los suplementos, todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que llego y me hinco en el campo de golf y vuelto al cielo y le digo, Dios, la verdad es que no creo que existas. Y si existes, te pongo a prueba, aparécete o haz algo para que yo crea en ti, porque mis papás eran muy religiosos en el modo cristiano y pues ellos nos enseñaron a creer porque hay un libro que te lo dice, ¿no? Pero yo era demasiado curioso desde pequeño, yo necesitaba pruebas de las cosas, quería vivirlo. Y ese momento de mi vida fue, ¡pum! Obviamente yo esperaba cuando me hinqué, pues que se me apareciera una que me dijera, ya, hijo, tranquilo, todo está bien, ¿no? No pasó eso, pero lo que pasó fue que me empecé a acercar a personas que me empezaron a botar nuevos chips en mi cabeza, personas que me empezaron a hablar de espiritualidad, personas con las que empecé a conectar y me decían, yo también me hacía pipí en la cama de chiquito y también tenía sus traumas, y ¿sabes? Y a partir de ahí, pues fue un parteaguas completamente de empezar a indagar y empezar a limpiar, porque bueno, yo traía un problema de pequeño en el tema de trastornos obsesivos compulsivos, cosa rarísima. Conozco muy pocas personas que a lo mejor lo pueden entender a la profundidad, porque a mí me daba la sensación de querer guardar cosas, ¿sabes? O sea, basura, pendejadas así, eso me hacía creer mi cabeza, así como necesito guardar esta basura en mi mochila, no la puedo tirar, como si algo por si la fuera a necesitar, ¿sabes? Aquí el problema fue que si yo lo hubiera indagado, primeramente, yo tan pequeño yo creía que me estaba volviendo loco. Yo decía, es que este tema, si yo lo comento, me van a meter a un manicomio, ¿sabes? Pero la verdad fue que me invitó a empezar a escarbar, a meterme al tema de la biodescodificación, a meterme al tema de la espiritualidad y empezar a ver que este problema venía en una cadenita del lado de mi familia materna, donde mi bisabuela y mi abuela tenían ciertos patrones muy parecidos de un exceso de limpieza, un exceso de orden, un exceso en el grado frustrante, ¿no? Porque obviamente en todo debe haber un equilibrio, pero ellas tenían de eso, y como ellas no lo trataron, no lo sanaron y solamente se taparon los ojos y no lo quisieron ver, pues al que sigue,
O sea, te sigue y de repente aparezco yo un poquito más sensible, cuestionando a Dios, por favor, véngale, entiende de lo que estás pidiendo, ¿no? Porque al final de cuentas, eso terminaba por reflejar 10,000 circunstancias, desde el tema financiero, mi desvalorización personal para permitir que otras personas, otras parejas me bajonearan de la manera en que era. Y obviamente en ese estado reflejas al universo pues que no eres lo suficientemente valioso. Tú mismo lo estás gritando, soy tan poco valioso que permito que cuando una persona me diga que soy malo y punto, pues a final de cuentas se empieza a reflejar lo mismo. Entonces, limpiar todo ese camino de poco en poco me hace ver incluso la vida diferente. Es chistoso, pero como te percibes el mundo al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver a Mao que empieza a despuntar, ya cuando viene acá a Playa del Carmen y yo veía sus Facebook y decía, no manches, ya todo lo que él me platicaba, todo lo que quería lograr, parece que lo está escalonando, parece que lo está haciendo, ¿no? Y Sí. también fue como un proceso en donde yo durante 8 años me dediqué al mundo del desarrollo personal. Me la pasaba todo el tiempo viendo videos de YouTube de Tony Robbins, Gary Vaynerchuk. Ahora sí que me sabía casi de memoria sus podcasts, sus libros, su todo. Y aún así me seguían sucediendo muchas cosas, ¿no? Regresando a lo del tema de keto, al final de todo creamos un negocio increíble que al final por muchas cuestiones otra vez vuelve a suceder lo mismo. Y regresamos una vez a lo mismo, y ahí fue en donde lo mismo que te pasó a ti en la parte de la espiritualidad, nosotros nos empezamos a enfrentar también a ese ya no crecimiento en cuanto a conocimiento ni nada, que llevaba 8 años aprendiendo y aprendiendo de los mejores y todo, sino ya algo en donde era un trabajo ya mucho más interno. Ujú. Nos llegaste a platicar de la parte de la biodescodificación. Mi hermana, en el tiempo que estuve aquí en Playa del Carmen antes de regresarme a Aguascalientes, me platicó de una amiga suya que hacía Reiki y me pareció interesante. Entonces, regresando, le platico a Mabel de esta parte, empezamos a investigar un poquito más de lo de Reiki, empieza todo ese movimiento de redes sociales, de reels rápidos, en donde empiezan a salirnos muchas TikToks y cosas por el estilo de gente que se dedicaba a hacer como un poco de comedia en cuanto a los signos zodiacales. Entonces nos adentramos un poquito en esa parte de la astrología, numerología, y empezamos a ver un mundo totalmente diferente, ¿no? De esa parte espiritual, Más allá de de lo crecimiento interno. ¿verdad? Llegamos a hacer un par de constelaciones antes de venirnos para acá, en donde yo trabajé cuestiones del dinero, precisamente esa parte en donde... Literalmente hablas en el ¿no? dinero, ¿no? Las Exacto. constelaciones es representar a ciertas figuras, ya sea de familia, ya sea algo físico, ya sea el dinero, ya sea... Y algo en donde hay algo que no está en el lugar en donde debería de estar y te ayudan a acomodar todo eso. Entonces, tomamos el primer curso de Reiki, el Reiki 1, entonces empezamos a aprender un poco más sobre esa parte de las energías, empezamos a tomar cursos de astrología, empezamos a adentrarnos en este mundo como más espiritual, más esotérico. Trabajamos en tema de constelaciones, biodescodificación y todo, y cuando empezamos también con ese tema, empiezan a suceder muchas cosas en nuestro negocio holístico, gente y todo, como que cuando trabajas esa parte, suceden tanto cosas que podríamos percibir como buenas como podríamos percibir como malas, ¿no? Gente se empieza a alejar, gente se empieza a acercar, te empiezan a llegar conexiones nuevas y todo, y en ese movimiento de energía se presenta la oportunidad. Nosotros, la idea que teníamos desde que yo me vine a vivir para acá, esos 6, 8 meses, era de que nos íbamos a ir allá a vivir juntos y nos íbamos a mudar para acá, para Playa del Carmen. Se atravesó la pandemia, entonces también fueron temas muy fuertes en donde estuvimos entrenando hasta clandestinamente y todo ese tema, pero después de ese trabajo en donde estuvimos encerrados en una pandemia, en donde empezamos a aprender de este trabajo espiritual, trabajo interno, en donde no había un mundo externo, Literal. era literal, todo estaba cerrado, todo, y empezamos a trabajar, se empiezan a mover las cosas. Llega el 2021, mi hermana tenía la idea de irse a vivir para Canadá. Entonces me habla un día y me dice, oye, hermano, yo estoy pensando en irme a Canadá, ¿todavía tienes la idea de venirte a Playa del Carmen? Y yo sí, pero pues todavía no tenemos, queremos como que juntar un poco más de dinero y toda la cuestión. Me dice, porque yo estoy a punto de irme a Canadá. Si quieres, en lugar de rentar mi casa a otra persona, pues te la puedo rentar a ti, igual a mejor costo y todo, y tienes la oportunidad de venir. Entonces, platico con Mabel, se nos prestan de la cosquilla y todo. Tuvimos el apoyo también de Paz y todo y así, en donde nos aventaron un poquito a aventurarnos. Por ahí ya irán conociendo un poquito más de mi parte personal, pero yo soy una persona que soy
como súper perfeccionista. Soy muy buena para diseñar planes, pero para el momento de tomar acción, durante toda mi vida ha sido un tema en donde batallé mucho, ¿no? Entonces tengo un fueguito ahí de Mabel que es Exacto. la que me avienta a hacer muchas cosas y Ya, ahora. de lo que yo estoy pensando, cómo ella ya me aventó y entonces se da ahora sí que es esa posibilidad de venirnos a Playa del Carmen. Al final incluso el tema de mi hermana no se pudo dar por muchas otras razones, pero fue el momento perfecto para que se moviera todo, para que nosotros viniéramos aquí. Y todo ese trabajo que yo venía haciendo de 8 años atrás, todo ese conocimiento, todo eso que estuve trabajando y trabajando y trabajando, en el momento que se acomodaron un poco de esas cosas como constelaciones y todo, y trabajé un poco esa parte interna, algo hizo clic. Llegamos a Playa del Carmen un 27 de mayo en el 2021. Para el 6 de junio yo había encontrado un trabajo en ventas y a partir de ahí todo, claro que no fue todo color de rosas, fueron altibajos y todo, peleas aquí, estrés, dinero y todo, porque o sea, veníamos súper apretados y todo, pero al cabo de 6 meses paso de una situación en donde teníamos deudas y no había como que un camino de para dónde seguíamos malabareando. A 6 meses después ya teníamos algo bien construido, un caminito que podíamos continuar haciendo. Habíamos saldado deudas y todo. Y en octubre nos venimos a vivir al departamento. Y a partir de ahí, todo lo contrario a lo que sucedía antes, ¿no? Antes todo empezaba a ir súper bien y de repente, ¡fuma! No, y ahora parece que realmente fue un regalo, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo, este caminito fue un testimonio. Y sin testimonio, pues no tienes nada que compartir. Porque al final de cuentas, la mayoría de las historias de éxito vienen desde ese otro polo, porque entonces tomaron control de su vida, ¿sabes? Esto es lo que a mí más me gustó del tema de la espiritualidad, del tema de la biodescodificación, que en algún momento tienes que tomar el valor de volverte responsable de tu vida, o sea, porque más niño era fácil para mí juzgar a mis papás, juzgar a mi abuelo, hacer 10,000 juicios externos, ¿no? Y hay un momento donde dices, ok, ahora necesito voltear a mí, ¿no? ¿Qué tengo yo? Y lo que tú dices, justamente después de cuánto tiempo de análisis, de cambios, de intentos, la realidad externa empieza a modificarse y dices, desaparecen personas, apareces en nuevos lugares, apareces en nuevos trabajos y tienes que estar suficientemente abierto a los cambios de la vida, porque también hay una percepción en algunas personas, y en mi caso la tuve, como de no querer enfrentarte al peligro, ¿sabes? O salirte de la zona de confort, porque como sea, en Aguascalientes tienes casa con papás, tienes donde dormir y comida, y esa no va a faltar, ¿no? Exactamente. Pero cuando te atreves a hacer cambios internos, de repente la vida te habla como tu hermana y te dice, vente, ¿no? Y pones todo en peligro y tienes de dos, o una casa segura y llevármela despacio hasta que las cosas estén bien, o doy un brinco ahora y veo qué pasa, ¿sabes? Pero esa parte de atreverse a ir fuera de una seguridad completa, tanto te hace crecer como persona, te muta en las cuestiones de tus habilidades personales, te incrementa muchísimas, ¿cómo se le puede decir? Maneras de hablar, te incrementa mucho las cualidades en general de tu persona, ¿no? Entonces, es bonito poder ahora platicar de todos esos problemas, ya sin avergonzarte de ellos, porque terminas por agarrarle cariño. Dice, si no hubiera atravesado por esa hambre, si no hubiera atravesado por esos problemas, y te mira esa cualidad, esa gran virtud de la gratitud, ¿no? En donde realmente puedes agradecer porque ya estás en una posición en donde, lo que platicábamos el otro día, ¿no? También nunca va a parar esa hambre de crecimiento, esa hambre de seguir mejorando y de buscar más cosas, esa cuestión de no estar satisfecho, pero también esa importancia de estar agradecido. Al momento presente. Porque, pues de repente, ambos todavía tenemos planes de llegar a niveles mucho más altos, tenemos sueños todavía mucho más grandes que cumplir, tenemos muchos proyectos. Esto es como el inicio de el resto de nuestra vida. Pero en equilibrio, bien básico, bien delgado. Y sin embargo, ahorita realmente podemos voltear atrás y muchas de las cosas que soñábamos, ya están, que pedíamos, estamos justamente en ese momento, ¿no? Entonces, también el haber estado, como dices tú, en esa posición en donde, literal, a mis 12, 13 años en secundaria, no saber si íbamos a poder comer, ver a mis papás estresados con dinero,
deudas, en donde todo el mundo cuestionaba a mis papás porque yo estando en una preparatoria cara y ellos pidiendo dinero y ellos ¿por qué no lo metes a una escuela? Entonces, ver toda esa cuestión en donde fue pues bastante difícil y ahora poder estar en una posición en donde estás pues realmente bendecido gracias a todo ese trabajo que se ha hecho y todo, pues realmente puedes estar agradecido, ¿no? De esa posición en la que ahora estás y desde esta posición de agradecimiento de donde estás, empezar a construir. Completamente. Y pues eso fue como un resumen un poco largo de nuestras vidas, pero todo eso que nos fue metiendo, ¿no? Gracias a ti que me metiste en el mundo del culturismo, que me enseñaste muchas partes también en el tema de ese fuego y esa cuestión, porque llegar a tener un físico bien conlleva disciplina, conlleva muchísimas cosas, muchísimo sacrificio, muchísimas cosas que, como hemos dicho, ¿no? Creo que cada que la vida nos ha juntado, aunque fue en diferentes etapas y diferentes partes de nuestra vida, siempre hubo un crecimiento. Como que ese que compartir, inclusive hasta una plática, era un fuego. Realmente así nació esto, ¿no? O sea, porque platicábamos justamente que ahora los dos estamos en un lugar privilegiado en nuestros trabajos. Realmente podríamos quedarnos con ello y en un momento ser personas bastante exitosas, ¿no? Pero existe algo dentro de que simplemente quieres seguir haciendo más cosas, no porque te haga falta algo aquí, sino porque somos creadores, ¿sabes? Y si puedes crear sin la sensación de necesidad, como de que algo no tienes, sino más bien como que algo más quieres hacer, pasan estas cosas, como la creación de este podcast, que el principal sentido es encontrar a más gente como nosotros que entienda que a final de cuentas la vida se trata de crear, somos creadores, ¿no? Sin perdernos lo más importante, como tú dices, este momento presente y yo poder agradecer por la vida de mi esposa, poder agradecer por la vida de tu pareja, que en este caso han sido también parteaguas, que en algún momento a mí me llegó a doler que entre tantas circunstancias a veces me la perdía en el día, ¿no? O sea, a veces ya de pronto me acostaba en la noche y la volteaba a ver y era como, ¿y qué hora le di un beso hoy? ¿En qué momento? Hoy le dije cuánto la amaba, ¿no? Porque estaba tan enrollado en esa frustración que te pierdes momentos. Y qué importante, más tal vez nosotros como hombres, encontrar ese equilibrio entre esa fuerza interna que existe por conquistar, por avanzar, a también tocar esa parte de energía femenina donde, ok, todo está bien, ¿sabes? Disfruta el proceso, porque por más oscuro que sea, en el momento que lo estás pasando no lo puedes ver, pero vas a pasarlo y vas a voltear para atrás y vas a decir, wow, gracias por eso, ¿sabes? Porque no estaba en ese lugar oscuro, solamente porque sí, estaba en un lugar oscuro, porque estaba plantado, porque estaba creciendo realmente hacia algo nuevo, ¿no? Entonces ha sido un camino bien maravilloso realmente, ha sido muy bonito. Yo me atreví a venirme aquí a playa, principalmente porque había visto lo que Mau estaba logrando. Ya me hablaba playa, ya había tenido yo una avenida que me vine pues a la aventura con algunas promesas de gente que no conocía bien. Y solamente llegué aquí, viví 2 días, luego viví en la playa otros días, y luego viví en el aeropuerto, me eché el dinero. Total, fue una superaventura, ¿no? Pero algo me incitaba a volver aquí. Y los primeros días no fue difícil, no fue fácil, más bien fue bastante difícil, fue un proceso que Pensaste en regresar. muchas veces pensé en regresarme, ¿no? Por lo mismo, porque era lugar seguro, o sea, simplemente era, papá, ¿me aceptas otra vez ahí en tu casa? Y ahora voy a llegar con mi esposa, ¿ok? ¿Sabes? Y era la más básica, pero no, o sea, simplemente aprendí a decir, ok, vida, pues aprieta hasta donde tengas que hacerlo, ¿no? Y gracias a esos momentos de desesperación, en algún momento llegué con Mabel, llegué contigo, les dije, ayúdenme, ya no sé a quién más preguntar qué está pasando, ¿no? Y fueron pláticas, momentos, circunstancias perfectas que simplemente nos hicieron avanzar a los dos juntos, ¿no? Y como decíamos, creo que a pesar de que podían pasar meses o algo en donde no nos veíamos, cada que nos reuníamos y sucedía una plática, pasaban tantas cosas en esa plática que cuando nos íbamos, cada uno por su camino, no sé qué tanto te pasaba a ti, para mí en lo personal era esa inspiración estar con otra persona con la misma hambre y todo, que sucedían cosas, más ventas, más esto, más el otro. De repente esa rutina de estar todo el tiempo y poder conectar con más personas también te prende ese fuego, ¿no? Y de ahí, entre esas pláticas que decíamos, que por ahí fue un comentario que también sacaste tú, dentro de todas esas pláticas que dijiste, no me inventes, si esto lo grabáramos, creo que en este ratito que estuvimos platicando habría mucho valor que le ayudaría a muchas otras personas. Y así fue como surgió esta idea. De, oye, pues
claro, o sea, siempre que nos reunimos compartimos información muy valiosa que nos ha ayudado, que compartimos tanto que yo he experimentado, que creo que te puede ayudar, que tú has experimentado, que me puede ayudar y los dos compartimos esa sinergia de ayudarnos a crecer y se comparte muchísimo, ¿no? Ese mastermind que se crea cuando nos juntamos los dos y toda la información que llega en ese momento de plática, que empezamos a ver que podía ser de valor para más personas y así fue como surgió la idea, ¿no? ¿Por qué no lo grabamos? Podemos empezar como con un canal, compartir esta información con la gente y pues, ¿quién quita y a alguien le cambia la vida y a alguien le puede cambiar todo de un momento a otro? Así como nosotros, ¿no? Completamente. Que a lo mejor a nosotros nos tomó 8 años de subidas y bajadas, aprendizajes, libros, cursos, seminarios, viajes y todo. Y que a lo mejor No sabes en los detalles más pequeños el cambio de vida que puedes tener. O sea, yo algún día llegué contigo y te dije, a ver, Mau, tengo un desastre con mis deudas y recibo tanto al mes, pero sigo debiendo tanto. Y la verdad es que lo único que hizo fue que se sentó conmigo en una tablita y me dijo, a ver, ¿cuánto ganas? Esto, ok. ¿Cuánto gastas para comer? Ok, esto. ¿Cuánto necesitas para tus demás gastos? Pues esto. Ok, ahora esto que te sobra vamos a dividirlo en esto, en esto y en esto, en esto. Para mí no era algo que yo tenía, para mí yo no me había involucrado en los libros, ¿sabes? Así como a lo mejor tú no te habías involucrado en el tema del futurismo, pero son comentarios, son pequeñas partes que te cambian la vida. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que queremos compartir aquí, que la gente pueda tomar lo que les sirva, nos pueda compartir cosas que nos sirvan a nosotros, porque al final de cuentas es lo que estamos generando, ¿no? Una hermandad que pueda crear un gran equipo, primeramente aquí en toda Latinoamérica, después tal vez vamos por el mundo, ¿sabes? Al final de cuentas, queremos unir fuerzas porque somos humanos, somos hermanos, y no se trata de fijar al otro, se trata de podernos elevar entre todos, ¿no? Al final de cuentas. sí, al final, como decíamos, y esa idea del por qué la hermandad y todo, porque decíamos de no solamente, nosotros no somos ahora sí que personas sabias, ni personas que tienen la respuesta para todo, ni que tenemos la verdad absoluta. Seguimos creciendo y seguimos aprendiendo. Todavía creo que nos falta muchísimo, pero cada vez que nos reuníamos nosotros sucedían cosas increíbles, ¿no? En donde, no sé, como dicen, ¿no? Cuando se juntan dos mentes, hay una tercera que es el mastermind, en donde hay mucha información que empieza a descargarse hacia nosotros, que muchas veces en la plática salen cosas que a lo mejor tú no estabas tan consciente de que lo sabías o algo. Y si esto puede suceder con 2 personas, ¿qué no puede suceder con 4? ¿Qué no puede suceder si empezamos a crear una comunidad en donde seamos 10, 15, 20, 200 personas, en donde estemos en esta mentalidad, en donde podemos en algún futuro empezar a hacer reuniones físicas con gente en donde podamos hacer círculos de hombre, podamos hacer meditaciones, podamos hacer muchas cosas y que cada una de esas reuniones que hagamos de esta hermandad se lleven a casa a transformar vidas, ¿no? Porque tú me lo decías, ¿no? A lo mejor alguien se identifica con esto. Hay veces que te vas a dormir y tuviste un día muy bonito, pero sientes que algo te faltó. Y yo se lo decía a Mau un día que nos juntamos para tomarnos un café. Hicimos básicamente lo mismo del día, pero gastamos una hora en una plática, ¿no? En un café. Y ese día llegué a casa como diciendo, wow, hoy aprendí algo nuevo, hoy hubo una plática de valor diferente. Es suficiente, ¿no? No es cuestión de ir y conquistar el mundo, ir y conquistar un imperio completo, sino simplemente esa sensación de diario obtener un poquito más de crecimiento, una enseñanza nueva, un consejo nuevo, ¿no? Que al final de cuentas ayudes a tu propio avatar, a tu propia persona, a mejorar. Como dices, no somos perfectos, no estamos haciendo este podcast porque ya seamos las mejores personas, porque ya hayamos conquistado todas las emociones. Queda muchísimo por seguir sanando. Pero justamente por eso, porque consideramos que aún no estamos en donde quisiéramos estar o a donde algún día esperamos llegar, justamente por eso abrimos este contenido, para poder seguir compartiendo y escuchando personas que tal vez nos puedan sumar un granito más de arena. Como dices, no solamente nosotros aportar, sino encontrar también gente que ha vivido más que nosotros, conoce más que nosotros, tiene más experiencia que nosotros y al cual le podemos aprender muchísimo, ¿no? Porque al final creo que todos estamos en esta vida para crecer, para dejar este mundo mejor de lo que lo Es lo único constante. Entonces todos estamos en ese camino de crecimiento y si podemos tanto nosotros compartir ese camino que hemos recorrido nosotros y poder aprender del camino de otras personas y entre todos, como dicen, no solo puedes llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Completamente. Es precisamente eso, ¿no? Que creo que no hemos explicado un poquito como de por qué AB y todo, pero las siglas son precisamente eso que fue como
un conjunto de lo que queríamos lograr con eso, ¿no? Que es la parte de la abundancia, que es la A, en donde queremos pues tocar esa abundancia, esa prosperidad en todas las áreas de la vida, tanto en la parte de las relaciones, en la parte de las finanzas, en la parte del físico, que creo que es una de las partes sumamente importantes, en la parte espiritual, en tu propósito de vida, ser abundantes. Lo que merecemos por naturaleza. En conjunto, esa parte de los valores, ¿no? Que también creo que queremos crear una comunidad en donde se toquen ciertos valores y sea, como dices tú, ¿no? Una comunidad en donde no haya envidias, en donde no haya una riña, una competitividad tóxica o algo, sino que todo sea siempre con valores de crecimiento, valores de compañerismo, de ayudarnos y todo, que porque todos estamos en el camino de la evolución, que es la E, ¿no? Constantemente hasta el último de nuestros suspiros, vamos a siempre estar en ese camino de crecimiento, de aprendizaje y todo. Y al final, que es lo que esperamos poder lograr con todo esto, que es una hermandad en donde realmente seamos un conjunto de personas, en donde compartamos con este, ¿cómo se le podría decir? Con este concepto, con esta mentalidad, esta ideología y poder crear cosas increíbles, ¿no? Más adelante, negocios juntos, más adelante, eventos, incluso hasta reuniones, diversión, de todo, ¿no? Porque es esa parte no solamente de leer No, negocios. sino de localizar a tu tribu, ¿no? Localizar a la gente que esté en esta misma sintonía, que quiera algo parecido a nosotros, que pueda aportar cosas a esta hermandad, a final de cuentas, porque bueno, es lo que creo que ha sido un brinco cuántico en estos tiempos ahora en el planeta. Empiezan a desaparecer un poquito más las fronteras, empieza a desaparecer un poquito más todo este tema de la discriminación, todos estos temas ficticios de que somos diferentes solamente porque una persona está en un espacio diferente de tierra por una línea imaginaria, ¿no? Realmente empieza a desaparecer y creo que puede ser un buen inicio el que nosotros y la gente que entienda de lo que estamos hablando, pues simplemente nos empecemos a juntar por mero crecimiento personal, ¿no? Porque simplemente a mí me suma escuchar lo que Mau dice, me suma lo que alguno de que se sume al podcast pueda opinar. Va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que va a conectar. Ahora sí que para la gente que conecte con esto, pues bienvenidos. Y esperamos pues poder lograr cosas, ¿no? Ahora sí que este primer capítulo no era con una intención en específico de compartir cierta información, ciertas cosas específicas, sino era un poquito más como presentarnos, presentar un poquito de la idea de lo que queremos lograr, que espero que pues haya sido un poco menos, si llegaron hasta aquí esta parte. Gracias. Espero que les haya pues conectado alguna parte de lo que compartimos ahorita. Y pues ahora sí que nos estaremos viendo yo creo que en próximos episodios, Exactamente. próximos capítulos y pues ahora sí que la gente... Platíquenos sus ideas un poco, también si de pronto quieren que toquemos algún tema, algo que podamos platicar, sería un placer, ¿no? Poder tocar diferentes temas. Si hay algo que a lo mejor y mucha gente está pasando o algo, a lo mejor y aunque no lo sepamos, pero poder traer a una persona experta en esa parte que nos pueda compartir un poquito más de su conocimiento, poder investigarlo o algo, y ahora sí que esto se convierta en un lugar de crecimiento y aprendizaje para todos. Excelente. Pues bueno, ¿Algo más que quieras agregar? muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mau. Un placer poder iniciar este proyecto. Sé que vienen cosas muy, muy buenas como es esto. Y venga, nos vemos, De aquí para adelante. nos vemos en el próximo episodio. Les vaya increíble, bonito noche. Gracias, buenas noches.